Bienvenidos a una nueva edición de Chat Económico por Señal U, donde vamos a intentar de alguna manera empezar a analizar un poco cuál es la verdadera situación que tiene la economía provincial y cómo está transitando este proceso de pandemia que estamos viviendo la mayoría de los sectores productivos. Primero y principal, recordar que es una situación económica bastante compleja la que vive la economía provincial, nacional y también internacional, y en este contexto la economía se empieza de a poco a reacomodar después de haber vivido épocas donde hemos tenido aislamiento total de la economía, con evidentemente las consecuencias que todos conocemos y que se han dado en todos los sectores y en todos los aspectos de la vida económica, tanto a nivel provincial, nacional como internacional. La realidad económica nos lleva a pensar que estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Hablamos todo el tiempo de qué pasa con el dólar, qué pasa con la inflación, qué pasa con los salarios, con los niveles de canasta básica, con pobreza, con indigencia, pero hay demasiada información económica y a veces uno no sabe cómo terminar de procesarla. Lo que vamos a ir haciendo semana a semana en Chat Económico es ir procesando toda esa información para que llegue de la mejor manera posible y que seguramente ustedes tengan los datos concretos y precisos para, en el mejor de los casos, tomar las mejores decisiones. En base a esto, hemos venido viendo las últimas semanas que se ha hablado mucho con respecto al tema del dólar. Seguramente va a ser tema recurrente todas las semanas. El dólar es una variable por excelencia como refugio en la Argentina. Esto viene de décadas, no es nuevo, y uno ve que hay dólares a 140, dólares a 70, dólares a 100, y probablemente sigamos hablando de este tema, insisto, semana a semana. Tenemos distintos tipos de cambio en la Argentina y esto nos lleva a pensar que evidentemente se mueve por una cosa o se mueve por la otra. En todo el mundo estamos viendo situaciones cambiarias importantes, no solamente en la Argentina. En todo el mundo el dólar se está moviendo como moneda de reserva, porque el mundo está viviendo económicamente una situación bastante particular. No es algo específico de la Argentina, eso es bueno recalcarlo. Las fronteras comerciales están relativamente cerradas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países, cuando comienza esta pandemia, empieza a cerrar sus fronteras comerciales, empieza a intentar de alguna manera protegerse, y ese cierre de fronteras comerciales hace que los mercados cambiarios empiecen a tener algunos altibajos. Así que por esto, sumada a la situación que ya venía cambiaria en la Argentina, lleva a que los tipos de cambio se empiecen a mover un poquito más o un poco menos. Por ahí se mueven más cuando hay mucha incertidumbre, por ahí se mueven menos cuando hay otras tentaciones, como por ejemplo suben las tasas de interés de los plazos fijos que se dio hace poco en la Argentina. Es decir, depende mucho del contexto que se esté viviendo. Argentina hoy está viviendo un contexto de incertidumbre, porque estamos todavía con aislamiento, porque Argentina todavía está en negociaciones con acreedores, porque no tenemos financiamiento genuino, porque el mundo está relativamente cerrado financieramente y porque el otro lado Argentina tiene que seguir cerrando con acreedores. Entonces, esta situación lleva a que todavía sea un momento difícil para nuestro país. Sumado a todo esto, que el argentino promedio típicamente o históricamente piensa sus ahorros en otra moneda que no es la propia, hace que el combo sea bastante complejo para el momento que nos toca vivir. ¿Seguiremos hablando del dólar? Seguramente. ¿Seguiremos hablando de la actividad económica? Seguramente. ¿Puede que vengan indicadores más negativos? Probablemente. Va a depender mucho del manejo que tenga el gobierno nacional en materia de política económica. Algo hemos venido viendo en las últimas semanas, pero es cierto que no es un contexto normal, es un contexto de pandemia y a veces los tiempos son relativamente cortos para tomar la decisión y ver los resultados esperados. Por eso se trabaja, la mayoría de los países está trabajando sobre la marcha. Algunos países tienen margen de maniobra. Argentina no tiene ese margen de maniobra, por eso evidentemente es la situación que vamos viendo día a día en materia
de política económica. Hay países que tienen un margen mucho más grande del nuestro. Argentina venía con años de recesión, años de inflación relativamente alta, y esto complica mucho más el panorama, incluso hasta con un cambio de gobierno en el medio. Pero está claro que la economía se está flexibilizando en los últimos días, bastante más que cuando comenzó la pandemia, donde el aislamiento era obligatorio, y esto va llevando a que algunas actividades o algunos rubros se empiecen a reacomodar más rápido que otros. En este programa la idea era tratar hoy de algunos sectores que son fundamentales en esta etapa que estamos viviendo, como es el caso de las cooperativas recuperadas, cómo van trabajando eslabonadamente con otros sectores de la sociedad, con los que menos tienen, a través de comedores, de merenderos, y con otras organizaciones que juegan un papel como de soporte, como es el caso de la Universidad Nacional de Cuyo o las municipalidades también, que en estas alianzas estratégicas nos llevan a obtener un valor agregado fundamental para sectores que necesitan esa ayuda, como las cooperativas recuperadas, y para los sectores más vulnerables, a través de los comedores o a través de los merenderos. Así que, comenzando con la situación económica de cómo está la Argentina hoy en día, vamos hacia lo más puntual y lo específico, que en este caso y en el programa de hoy son las cooperativas recuperadas. En este contexto es como vamos a empezar a dialogar con distintos sectores para ver de qué manera han hecho lo mejor que han podido para evitar los efectos negativos que tienen este tipo de situaciones sanitarias en la economía, fundamentalmente en los sectores productivos, en los sectores más vulnerables de la economía. Y para esto, teniendo en cuenta que la actividad económica en los últimos 3 meses ha caído, hemos visto algunos indicadores que no son del todo buenos, tanto en la economía de la provincia de Mendoza como la economía a nivel nacional, y hasta incluso se esperan algunos indicadores que no sean del todo buenos. Evidentemente hay sectores que, a medida que se flexibiliza la economía, empiezan a buscar alternativas que generan valor agregado, que esto es un poco lo que estamos necesitando en este contexto de pandemia. Por eso hemos decidido hablar con Daniel Sauretti de una cooperativa recuperada, es decir, que está trabajando con sectores vulnerables y que han hecho todo un esfuerzo para darle un valor agregado a la sociedad mendocina. Y desde este punto de vista le damos la bienvenida a Daniel a Chat Económico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Un gusto y un placer poder tenerlo acá. Bueno, la idea un poco, como mencionaba recién, era conocer cuál es un poco la situación que vive hoy la cooperativa, cuál es lo que están llevando adelante y cuál es el valor agregado que le están dando a la sociedad y cómo se gestó un poco esta situación que se está dando hoy en día. Bueno, nosotros en este momento estamos largando una campaña, ¿no es cierto?, de donaciones, de Racional se llama, con productos preelaborados, ¿no es cierto? Son arroz con hortaliza, lenteja con hortaliza, moñuelo y puré de zapallo mixto. Sería puré de papa y zapallo. Bien, ¿y esto tiene alguna finalidad? ¿A qué sectores están llegando? ¿A qué sectores están ayudando? Sí, estamos, ¿no es cierto?, con comedores comunitarios y merenderos de los distintos departamentos, La Cera, Guaymallén, Capital, el Valle de Uco. ¿Cuál es la otra parte, digamos? ¿Cómo ha recibido la sociedad este tipo de trabajo que ustedes vienen haciendo? Ayudan, colaboran, sabemos que hay organismos que también están colaborando, en base a cómo se está gestando esto para llegar a sectores vulnerables que en esta situación lamentablemente no la están pasando del todo bien. Sí, la verdad que sí, porque vimos la necesidad que había, ¿no es cierto?, de ayudar, de colaborar con los distintos municipios también, porque en realidad es eso. Y bueno, y es una comida nutritiva que tiene un bajo costo, y bueno, y seguir ayudando, es la idea de la cooperativa. Bien, ustedes entienden que además de él hay algunos organismos que colaboran, como es la Universidad Nacional de Cuyo, y algunos otros organismos. ¿El resto de la sociedad tiene la posibilidad de poder colaborar, de poder ayudar, de poder acercarse y formar o ser parte también de la cooperativa en pos de lo que están generando hacia el resto de la sociedad?
Sí, la verdad que sí. Pueden ayudar, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy agradecidos a la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no es cierto? Siempre el apoyo que hemos tenido. Hemos tenido un apoyo muy grande en la universidad. Y bueno, además de la gente, ¿no es cierto? Sí, puede colaborar con una ración de comida que vale 10 pesos. Puede donar de una ración hasta 10, 20, 30, la que quieran, y poder ayudar a muchos comedores y merenderos de la provincia. Hoy están trabajando para tener en números una idea con cuántos comedores aproximadamente para saber cómo es la situación social que está viviendo la provincia. Ahora, en estos momentos, estamos ayudando a 12 merenderos y comedores. Bien, y ustedes ven que la cantidad de gente que está asistiendo a estos comedores está creciendo, está demandando más. ¿Cómo lo van viendo semana a semana? Sí, lo que tenían 100 tienen 200 y lo que tenían 150 tienen hasta 300. Hay muchos sectores, como sectores municipales, algunas organizaciones como la Universidad de Cuyo y la cooperativa, más la sociedad, que están colaborando para llegar a todos estos comedores y merenderos. ¿Cómo son recibidos por los comedores, por los merenderos? Es decir, ¿cuál es la otra parte? ¿Cómo ustedes están viendo esa necesidad que tiene la gente? Sí, en realidad cuando nosotros vamos a entregar, ¿cierto?, las raciones de comida, es muy positivo. Es una comida nutritiva que se hace en muy poquitos minutos, en 25 minutos usted tiene cocinado el arroz con toda la hortaliza, entonces es muy positivo. Antes se levantaban a las 6, 7 de la mañana la gente para empezar a preparar la comida, para tener todo a la 1 de la tarde. Entonces con este producto nosotros lo llevamos y en 25 minutos está preparado. Una ración para 62 personas. Entonces es muy positivo. Y otra consulta que quería hacerle, más allá de que estamos cumpliendo con una necesidad que tiene la sociedad, también por otro lado, como usted decía, están cumpliendo con todos los nutrientes también que necesitan a la hora de las comidas, ¿no es así? Sí, así. Sí, sí. Y esto ustedes lo van llevando en base a la experiencia que tienen, a la ayuda para saber cuáles son las raciones que necesitan por día, cuáles son los nutrientes que se necesitan por día o las distintas comidas que van necesitando día a día cada uno de los comedores. Claro, si nosotros llevamos las raciones, nosotros lo dicen, preguntamos ¿cuántas personas hay? 200. Tenemos que llevar 4 paquetes, 4 bolsas de 5 kilos cada una. Perfecto. Que van preparadas con todos los productos deshidratados más los condimentos. Perfecto, perfecto. Bueno, le quiero agradecer este tiempo que ha tenido para con Chat Económico, explicando cuál es la tarea que están llevando adelante, cuál es el valor agregado que le están dando a la comunidad y cómo vienen trabajando día a día de una manera bastante ardua con distintos sectores y con el apoyo que también necesitan de la sociedad en un momento donde todos necesitamos de todos. Muchísimas gracias, Daniel. No, de nada, hasta luego. Bueno, hablábamos con Daniel Sauretti de cuál es la situación que están viviendo los distintos sectores productivos de la provincia y cómo las cooperativas, fundamentalmente las cooperativas recuperadas, vienen haciendo un trabajo bastante importante con la comunidad. Es cierto que por sí solas no pueden llevar adelante este tipo de emprendimientos. Necesitan la ayuda de los municipios, de la Universidad de Cuyo, necesitan distintos actores para que entre todos generar estas alianzas estratégicas y llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Uno a veces se acuerda de las cooperativas recuperadas en algunos momentos específicos de la economía argentina, pero hay momentos, como los momentos que estamos transitando, donde aparecen esta serie de instituciones que tienen y generan una importancia mayor por los momentos que estamos viviendo y por las necesidades que se están dando en este contexto coyuntural que estamos viviendo. Un contexto donde, como decía al comienzo del programa, se habla de la actividad económica, se habla del dólar, se habla de la emisión monetaria, se habla de las reservas, pero por ahí descuidamos los sectores productivos que necesitan de este tipo de emprendimientos. ¿Por qué? Porque generan eslabones productivos específicos y por ahí son el puente entre algunos sectores o entre algunas necesidades que tiene la sociedad y otros sectores que quizás no tienen alguna llegada de manera directa. Es cierto
que estamos viviendo una época económica bastante difícil, los indicadores no son del todo buenos y probablemente en el futuro cercano veamos algunos indicadores que sean incluso hasta más negativos. Por eso la idea de este primer programa era hablar un poco de las cooperativas recuperadas y cuál es el trabajo que viene haciendo en la sociedad mendocina fundamentalmente y cómo vienen tejiendo estas alianzas para que de alguna manera o de otra los sectores más vulnerables pasen de la mejor manera posible esta situación que estamos viviendo. Insisto, una situación económica que no es del todo buena y que hasta esperamos que no sea muy benévola en el corto plazo. Seguramente tendremos que esperar a lo mejor bastante tiempo para que las condiciones vuelvan medianamente a la normalidad, previendo lo que puede pasar. Vuelvo a repetir, hoy tenemos demasiada información del dólar, de la emisión, de la inflación, etcétera, etcétera. Pero intentamos centrarnos en algunos factores productivos específicos que nos muestren cómo estas alianzas estratégicas pueden darnos los mejores beneficios en el corto plazo, porque es un momento para pensar en el corto plazo e intentar de alguna manera obtener soluciones relativamente rápidas con los escasos recursos que tenemos. La economía es el estudio de los recursos escasos. Hacia ahí se apunta fundamentalmente. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos veremos la semana que viene y hasta la próxima.